noches, mi nombre es Juan Macarres, soy de la carrera de negocios internacionales y este es mi video sobre la inteligencia de mercados. Bueno, para comenzar, la inteligencia de mercados es indagar sobre el mercado y para reconocer el comportamiento de las empresas y el entorno donde éstas se presentan. Bueno, esta inteligencia de mercados tiene tres vertientes, donde se encuentra la misma inteligencia de mercados, pero más profundizada, la inteligencia de negocios y la inteligencia competitiva. La inteligencia de negocios la podemos encontrar como el conjunto de aplicaciones que facilitan la rápida obtención de información y que vienen provenientes de bases de datos de gestión empresarial externa. Bueno, la inteligencia de mercados la podemos definir como el diseño y aplicación, el diseño, aplicación, obtención y análisis de datos de una base de datos sistemática donde se obtienen datos pertinentes que sean utilizados como marketing específico para una empresa que enfrenta cierta situación dentro del mercado. Bueno, la inteligencia competitiva es una práctica empresarial la cual busca obtener ciertos datos para así obtener un análisis y poder utilizar los pertinentes datos para obtener una ventaja competitiva dentro del mercado. Bueno, en esta inteligencia de mercado se encuentran tres datos, se encuentran palabras, tres palabras, las cuales podemos, para poder identificar problemas y poder tomar decisiones, las cuales se tratan de la certeza, del riesgo y de la incertidumbre. La certeza es que se tiene conocimiento del problema y de las condiciones del entorno. Y el riesgo es que no se tiene la total información sobre las alternativas para poder obtener una solución. Y la incertidumbre es que no se tiene conocimiento sobre ni las alternativas ni las condiciones donde se encuentra el problema para poder tomar una decisión. Podemos continuar con el proceso de la toma de decisiones, el cual define un paso a paso para seguir para poder obtener una solución a un problema en el cual se encuentre una empresa. Consta de 7 pasos, los cuales son los hechos, el análisis, los problemas, las alternativas, la evaluación, la elección y la implementación. Para comenzar con este proceso se tienen primero los hechos, que estos básicamente son la situación general donde se presenta el problema. El análisis, donde la empresa hace una evaluación mediante diversas herramientas para así tener el conocimiento concreto sobre el problema que se plantea. Y los problemas son en esencia el hecho o la situación problemática que precisa o necesita de una solución. Las alternativas son diferentes ideas que se obtienen por gente de la empresa y todo ello para tener diferentes puntos de vista para solucionar el problema. La evaluación se hace una comparación dentro de todas las alternativas que se tienen y se obtuvieron para saber cuál es la más útil y pertinente para ser utilizada. La elección es básicamente saber cuál es la más sencilla y la más útil para ser utilizada, y la implementación es básicamente la ejecución de esta alternativa. Seguimos con las fuentes de información del sistema de información del mercado, el SIM, que esta básicamente es el conjunto de fuentes de conocimientos necesarios para comprender las situaciones y tomar las decisiones útiles o evaluar las que ya se tienen. Bueno, dentro de esta información, pues la información que se puede encontrar en las diferentes áreas del mercado, que son la producción, el talento humano, las finanzas y los mercados. Dentro de la producción podríamos obtener el volumen de la producción, el nivel de la calidad del producto que se está ofreciendo, el diseño del producto, la imagen, el logo, el empaque y la velocidad de producción, etc. Dentro del talento humano podemos obtener la cantidad de personas que se van a utilizar dentro de la empresa, el valor de la nómina, la cantidad de dinero que se le va a pagar a cada empleado,
el bienestar laboral, la salud, el entretenimiento, las pausas activas, como se podría decir, la deserción de diferentes, por ya sea diferentes situaciones, donde las personas se desemplean dentro de la empresa, las comisiones, premios e incentivos que se les dan a los empleados. Dentro de las finanzas encontramos los estados financieros, los costos, el nivel de endeudamiento que tenga la empresa en el mercado general, las inversiones que haga la empresa y los presupuestos que se mantengan para diferentes situaciones. Y dentro del área de mercados encontramos el volumen de ventas y gastos que haga la empresa para generar un producto, el posicionamiento que tenga la empresa dentro del mercado general, los precios que maneje, los combos, las promociones, etc. Dentro de las fuentes externas de la información del mercado, encontramos en el intercambio de socios comerciales, donde se pueden definir, por decirlo así, las empresas que tengan la misma cadena de valor, los suministros y el intercambio de la información. También encontramos los servicios de suscripción de datos, donde podemos encontrar los organismos gubernamentales, los servicios de datos en línea, eh, la información laboral, nacional, local e internacional. Y por último tenemos los servicios de una sola fuente, las cuales se encuentran las empresas que rastrean compras, los proyectos a largo plazo y que sean duraderos y fuertes dentro del mercado, que tengan un buen futuro por delante, y son aquellas que se requieren de una gran inversión y capacidad de manejo de los datos. Podemos continuar con la base de datos dentro de la inteligencia de mercados, que esta básicamente se podría definir como el conjunto de datos almacenados sistemáticamente en un sistema para así que para que la información sea más fácil de ser utilizada y manejada. Esta tiene como dificultades el hecho de que al manejar una cierta cantidad de información, la privacidad de los datos de los clientes podrían ser un problema para utilizar esta base de datos, ya que sería preguntarle a cada cliente cómo podría utilizar su propia información. El costo de su desarrollo, ya que esto genera, al ser una gran cantidad de datos, una gran cantidad de clientes, esto genera un costo bastante elevado para lo que significaría generar esta base de datos, incluyendo a sus generadores, organizadores, etc. Pero también tenemos como utilidades el hecho de que estas se puedan utilizar para listas de e-commerce, de marketing digital, que se puedan utilizar en programas para comunicación con clientes, los call centers, los centros de servicio al cliente. Se podrían personalizar ofertas, podrían utilizar las empresas podrían utilizar el método de venta cruzada y se podrían desarrollar programas de fidelización más concretos y fuertes, etc. Y dentro de los enfoques que tienen esta implementación en la base de datos encontramos tres. Dentro de los proyectos, que se consigue la información comercial desde la perspectiva de un problema concreto y establece campos que deben seguir para resolver dicho problema. Dentro de la inteligencia de mercados genera cierto tipo de informes que sean útiles no solo para la empresa sino para los clientes. Y sistemas de apoyo de decisión, que son centros de información para la dirección de diversas fuentes por área, para generar así una consulta diferenciada y tener más claro de qué se está hablando. Entramos dentro de los tipos de bases de datos, que básicamente son 5 tipos de bases de datos y en estas tienen cierto número de vertientes. Dentro de las bases referenciales encontramos los numéricos, las imágenes, las mixtas, las textuales, las bibliográficas y las de directorio. Las bibliográficas es donde se maneja todo tipo de información que tienen referencias publicadas de referencias de publicaciones o de datos localizados, ya sean en libros, páginas web, etc. Los directorios, que son directorios de entidades o ya grandes corporaciones. En un ejemplo tenemos a Corporate Affiliations. Corporate Affiliations. Dentro de las textuales, esta básicamente maneja como centro de uso el formato de texto
Y aquí podríamos encontrar el famoso diario estadounidense, el New York Times. Y dentro de las numéricas, pues maneja como uso central, como formato central, el formato numérico. En esta podemos encontrar tablas estadísticas, etc. Y dentro de las imágenes, esta se basa en más formato gráfico de imagen y podríamos encontrar ejemplos como ProArt. Y las mixtas, que podrían ser geovisuales, los datos multimedia, las series económicas, las cartografías y las series estadísticas. La estructura, encontramos el otro tipo de base de datos que es bajo la estructura de almacenamiento, que encontramos tres tipos de bases: las secuenciales, las inteligentes y las relacionales, donde las secuenciales manejan un tipo de registro donde todos son de la misma longitud y tienen el mismo número y tipo de compás. Las inteligentes, donde las bases de datos permiten ser utilizadas por diferentes tipos de tecnologías. Y las relacionales, donde dentro de estas se relacionan datos de otras bases de datos totalmente ajenas. Dentro de las áreas temáticas encontramos las multidisciplinales y las monográficas. Las multidisciplinales, en estas se pueden manejar todo tipo de disciplinas, ya sean matemáticas, biología, astrología, etc. Y las monográficas, donde se centran en un solo tema en específico dentro de la base de datos completa. La procedencia de la información se encuentran las internas o de clientes y las externas o de no clientes, donde las internas o de clientes se definen como el proceso donde la relación entre los responsables donde se da la relación entre los responsables del marketing y sus potenciales clientes o sus clientes ya establecidos. Y las externas o de no clientes son las listas para recoger características de los clientes externos y saber cómo atraerlos. Y por último tenemos la conexión de usuarios, donde se encuentran la online y la offline, donde la online se define como la base de datos donde siempre se va a mantener actualizada y donde va a ser mucho más fácil entrar y cuando se quiera entrar a esta base de datos. Y a la offline va a ser igual de fácil entrar, pero esta ya no va a tener el sistema de actualización continuo. Y entramos a la recopilación de información de los clientes o consumidores, donde esta se define como la identificación, la recopilación, el análisis, la difusión y la sistematización de las diferentes características que tienen los clientes para saber y tomar una decisión en el mercado, ya sea para el producto, para su publicidad, etc. Dentro de esta para identificar los problemas, para tomar y lograr tomar la decisión de la recuperación, para recopilar la información de los consumidores, se permite sensibilizar a la empresa acerca de las diferentes brechas del mercado y así saber qué posición se tiene en el mercado y saber qué ofrecer al mercado. Y para solucionar los problemas, se permite resolver los problemas específicos que tenga cada empresa y con ellas tomar una decisión en el marketing mix, donde se encuentran la plaza, el producto, el precio y la promoción, las 4 P's. Y dentro de las investigaciones de mercados para encontrar problemas se encuentran análisis de venta, que básicamente es conocer el volumen de la distribución de los productos, los niveles de rentabilidad, los canales de distribución que tenga la empresa dentro del mercado y la eficiencia de las ventas. Y también se encuentran las características del mercado, donde esta tiene una visión mucho más completa y se puede hallar más de logísticamente sobre las condiciones que enfrenta o enfrentará la empresa frente a la competencia. El pronóstico y técnicas comerciales básicamente es conocer cuáles son las mejores formas de aproximación a los clientes y qué técnicas se deben utilizar para llegar más profundamente, por decirlo así, al pensamiento y manejo de decisiones de los clientes a la hora de escoger un producto y que ese sea el propio. El potencial del mercado
es conocer la cantidad de personas que necesitan tu producto y así saber cómo manejar y obtener tu posición en el mercado y así potencializar las ventas. Y la participación del mercado es básicamente saber dónde está ubicada la empresa en contexto con la competencia dentro del mercado, saber cuál es su posicionamiento y así conocer estrategias para así ampliar la participación de la empresa dentro del mercado. Y la investigación de problemas para solucionar la investigación de mercados para solucionar los problemas, ya sean de tipo de segmentación de productos, de asignación de precios, la promoción o la distribución. Y para obtener la solución de un problema según la segmentación, se va a determinar la base de la segmentación de los mercados que tenga la empresa y establecer el potencial que tenga esta en el mercado. Para el producto se va a tener conceptos claves tales como el concepto de la prueba, el diseño, el óptimo diseño para obtener una gran calidad, las pruebas de empaque, la modificación de la parte visual del producto, el interior, ya sea el sabor, si es un producto comestible, etc. Para la asignación de precios, básicamente esta permite encontrar aspectos como la importancia del precio para definir y tener muy claro la elección que tenga el consumidor sobre este producto. En la promoción se va a tener la propuesta de datos óptimos, como ya sea la promoción dentro de las ventas, la prueba de publicidad creativa, la evaluación de la eficiencia de la publicidad, etc. Y por último tenemos el de la distribución, que captura la información relacionada con todo tipo de distribución que tenga el producto dentro del mercado, ya sea distribución por tiendas, distribución directamente empresa-cliente, etc. Y por último entramos al tema de la minería de datos, la cual este es un proceso para el cual se hallan anomalías, patrones, conclusiones, etcétera, dentro de un conjunto de datos para así predecir los resultados que va a tener la empresa en cierto tiempo o cierto tipo de datos. Esta básicamente se usa bajo tres disciplinas o parte de una base de tres disciplinas, las cuales son la estadística, la inteligencia artificial y machine, el machine learning, que básicamente son algoritmos que pueden aprender de datos para así generar las predicciones e incluso que sean más rápidas. Este maneja diferentes tipos de modelos, ya sean como el data warehouse, la arquitectura de algoritmos, y estos se utilizan para agrupar datos que vienen provenientes de otras bases de datos externas. Y la minería de datos básicamente lo que permite es fluir el ruido de la repetición de datos, que en teoría es básicamente este proceso es eliminar todos los datos que no sean pertinentes, que no sean útiles dentro de la base de datos y así hacerla más amena. Y esta también permite analizar grandes cantidades de información dentro de la base de datos y acelerar el ritmo de la toma de decisiones dentro de esto. También permite descubrir diferentes productos de algoritmos nuevos. Y esta minería de datos para ser aplicada en empresas, básicamente para lo que se utiliza dentro de las empresas es para generar fuertes lazos con los consumidores y dentro del área financiera, comercial o dentro del área de comunicaciones también. Y por último, el proceso de la minería de datos son estos siguientes pasos, que es definir el problema, donde básicamente se tiene claro cuál es la situación dentro de la minería y así saber cómo solucionarlo. Recuperar los datos perdidos, ya sea que se hayan perdido se haya borrado los datos o que se hayan extraviado en otra base de datos. Se exploran estos datos ya obtenidos, luego se generan
los modelos ya mencionados, el data warehouse o los algoritmos, se exploran y se validan, se dan aprobación a estos modelos y por último se implementan y se verifican los modelos. Y aquí podemos llegar al final, que sería el sistema de información de los mercados, que maneja tres tipos de modelos, que son la aplicación gradual, la capacitación de los usuarios para saber cómo manejar esta información y saber cómo malearla dentro de la base de datos, la retroalimentación, que es básicamente saber cómo, que si hubieron errores dentro del proceso y saber qué se debe hacer con dichos errores. Y las modificaciones son cambios que son necesarios para poder tener ya básicamente el SIM final y poder lanzarlo para el uso de los clientes. Muchas gracias.